Muchas gracias por haber atendido la invitación. Sé que ustedes de pronto para fin de semana tenían algunos compromisos y pues es muy especial para todos nosotros que nos hayan sacado el espacio. Van a ver de que la propuesta es muy interesante. Lo que pretendemos hacer con Netorbin prácticamente es romper esquemas para generar bienestar económico, bienestar financiero pues para cada quien y para sus respectivas familias. Se vienen un montón de situaciones muy complicadas de orden internacional, que las vamos a comentar enseguida, y eso implica que para poder resistir todos esos embates que nos tienen planeados desde anterioridad, desde hace más de 50 años, todo este montón de cosas estaban planeadas ya. Entonces, pues tenemos que tener la manera de aguantar, y eso se aguanta es con dinero. En la medida en que vaya llegando la gente, pues les daremos dando la bienvenida, pero vamos a ir gestionando los temas para poder avanzar. Esta reunión es preliminar, no es que vayamos a empezar ya. Realmente yo he considerado de que una fecha de inicio para comenzar con los registros sería a partir del jueves 12 de agosto, empezar los registros y empezar operaciones a partir del 14 de agosto. Entonces, vamos a empezar con el tema. Esto, en principio, pues, como les digo, la idea de hacer esta convocatoria es en modo preliminar para dar tiempo para que cada uno de ustedes tenga oportunidad de ir armando equipos con sus respectivas gentes, ir definiendo cuáles van a ser los instrumentos de pago que van a preferir utilizar durante todo este proceso y a lo largo del tiempo, pues, otras personas se irán sumando, obviamente, en función de la difusión que cada uno de ustedes vaya haciendo con su círculo cercano, con sus familiares, con sus amigos, vecinos, colegas, compañeros de trabajo, etcétera. Adicionalmente, pues cada quien deberá preparar con antelación los instrumentos de pago con los cuales querrá enviar y recibir donaciones. Recuerden que Netorbin es una plataforma de crowdfunding sin un objetivo específico, que en resumidas cuentas, pues alguno pudiera verlo como un intercambio de donaciones y efectivamente eso es lo que es. Entonces cada quien deberá preparar con antelación los instrumentos de pago que querrá utilizar para poder enviar y recibir dinero. Obviamente habrá que hacer las cargas de saldo adecuadamente y en función de eso, pues ahí nos iremos organizando o sea, cargar uno y en la medida en que vayan obteniendo resultados, poder ir cargando los demás, ¿vale? Muy bien. Adicionalmente, pues cada quien en función de las expectativas que tenga con cada uno de estos instrumentos de pago, pues deberá también ir creando sus cuentas o los instrumentos de banca móvil o los procesadores y cargarle dinero, como habíamos comentado anteriormente. Otra cosa muy interesante y es de lo que vamos a tratar ahora inmediatamente es la definición de cuáles son los nichos. Esta crisis sanitaria ha generado un traumatismo en lo que concierne a la agrupación de personas con el tema del trastorno, por ejemplo, a nivel de los colegios, de las universidades, de que mucha gente terminó trabajando en casa y no tenía eso en su plan de vida. Entonces, pero de todas maneras hay mucha gente que tiene pues un montón de tiempo libre para poder manejar el tema con todas las facilidades de que les vamos a ofrecer, enseguida les damos. Una de las características interesantes que tenemos en Netorbin es de que prácticamente nos podemos adecuar al bolsillo de cada quien. O sea, hay personas que de pronto por desconfianza o por falta de recursos, pues de pronto no tiene la capacidad financiera para meterse, por ejemplo, en la versión de emprendedores o en la versión ejecutiva de una vez. Pero entonces tenemos contemplada una alternativa muy cómoda, que es la versión popular, que dependiendo de los instrumentos de pago que vamos a ver a continuación, pues hay la posibilidad de que pueda arrancar con muy poquito dinero y en la medida que vaya obteniendo resultados, pues también podrá ir ingresando a las otras redes para que no haya ningún problema, ¿vale? Bueno, como les comentaba anteriormente, el video lo vamos a compartir posteriormente. Ahí estamos ya con la grabación en línea. Ya posteriormente les mando el enlace para que cada uno pueda repasar los conceptos y pueda hacer eco, sobre todo con conocimiento de causa, de manera muy contundente. Y si lo consideran también pertinente, pues podrán hacer algunas sesiones con algunos amigos donde simplemente pongan a reproducir el video para que este esfuerzo pues sea multiplicativo y ustedes simplemente lo que hacen es proyectar y posteriormente pues resolver las inquietudes de sus convocados. Entonces vamos a los hechos.
Antes de comentar algo con respecto a esto, pues es muy interesante tener muy claro, y sobre todo como se trata de dinero, tener muy claro el por qué y el para qué voy a participar en Netorbit. Eso es muy interesante para evitar sorpresas desagradables, entonces vamos a comentar lo siguiente. Vamos a darle primero un vistazo al panorama, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Como les comentaba al principio de esta charla, pues hay un montón de cosas que están en proceso. Algunas personas de pronto por sus ocupaciones o porque de pronto no les gusta llenarse de angustias viendo noticias, pues de pronto no se han enterado, pero es importante que sepan eso para que estén preparados, para que eso no los vaya a coger por sorpresa. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí? Lo que vamos a ver acá es un resumen de las consecuencias socioeconómicas que se han generado a causa del confinamiento por la crisis sanitaria. Ahí hay un montón de temas emocionales, económicos, laborales, temas de salud mental. Hay un montón de cosas muy complicadas que se han presentado porque yo diría que casi que ninguna persona viva en el planeta estaba preparada para esto y ninguno que esté vivo en el planeta en este momento vio algo similar desde pues a lo largo de toda su vida. Vamos a definir más o menos cuál va a ser el perfil de los participantes que pudiéramos convocar para acá. El éxito de esta propuesta pues es en la medida de lo posible pues convocar personas que sean muy serias, que realmente necesiten ganar dinero, personas que de pronto estén desempleadas o que de pronto les hayan recortado horas de trabajo, lo que sea, y que definitivamente pues están casi que al borde de la pobreza absoluta. Y entonces, pues, con esto, pues, podemos generar una manera de generar bienestar económico, aunque sea con dinero prestado. Ya lo vamos a ver cómo funciona, es muy sencillo. También vamos a ver de manera gráfica una ilustración de la dinámica operativa, cómo es que se mueve el dinero entre los bloques de los diferentes sectores, que ya lo comentaremos más adelante, para que ustedes tengan muy claro cómo rayos es que se va a generar dinero con Netorbit. Posteriormente vamos a hacer una relación de cuáles son los instrumentos de transferencia que hemos elegido para esta propuesta. Pues realmente hay una enorme variedad de instrumentos de pago, pero de todas maneras vamos a arrancar con algunos pocos y en la medida en que cada instrumento de pago tenga acogida con algunas otras gentes que quieran proponerlo como una alternativa adicional, cuando esa nueva propuesta tenga al menos 300 votos a favor, pues entonces lo vamos a agregar porque la idea es de que hagamos dinero con todo esto, ¿ok? Bueno, entonces comentaba de que están pasando un montón de cosas a nivel mundial y es importante que ustedes tengan muy claro todo esto. Bueno, pues esta crisis económica global que se desencadenó a través de toda esta crisis sanitaria, pues lo más contundente es que afectó a todo el planeta casi que por igual. Bueno, de hecho, pues unas comunidades o algunos países, pues mucho más dramático que otros cuando dependen de sus exportaciones. Otra cosa es que esto llegó para quedarse, ya nos hemos dado cuenta a través de las noticias de que están apareciendo constantemente nuevas cepas para cuales las vacunas no van a llegar a ser una solución definitiva. Y otro aspecto muy grave es que esto afectó prácticamente los presupuestos de casi todos los gobiernos. Entonces, todas las inversiones que estaban planeadas a nivel de construcción de nuevos hospitales, de nuevos centros educativos, de carreteras, de estructura comunitaria, pues todo eso va a quedar prácticamente en el olvido porque se necesita ese dinero para poder generar entre resultados con el tema de la pandemia, aunque ya nos hemos dado cuenta que lo que se ha hecho con eso pues ha sido pues muy mal manejado. Eso pues lo que ha venido ocasionando en muchos países un montón de revueltas y entonces pues a partir de ahí pues vienen un montón de problemas a los cuales queremos tratar de darle una solución de alguna manera. Entonces panoramas como estos de ciudades totalmente desoladas pues tienen, como les comentaba al principio, un impacto muy complicado a nivel no solamente a nivel económico, sino a nivel de la vida social de las personas, el compartir, las reuniones en casa, la visita de los abuelos, aquello de que no se podía salir a la calle, el tema del flujo de alimentos, la generación de dinero. Entonces todo esto tiene unas implicaciones muy complicadas. Y hay otros temas que están detrás de bambalinas, que son los siguientes. Por ejemplo, la falta de siembras por temor a contagios. Muchos países en Europa, en Asia y quizás también en América Latina. Muchas regiones no sembraron por temor a contagiarse en los campos de cultivo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? De que tenemos una crisis alimentaria en proceso, porque prácticamente en este momento el planeta se está comiendo las reservas de alimento, teniendo en cuenta que se aprovechan únicamente de forma real cerca del 40% de los alimentos que se generan o que se generaron en su momento, y el 60% se desperdicia porque la gran mayoría son perecederos. Entonces el tema se pone muy complicado, ¿ok? Bueno, otra cosa que ya se está manifestando, por ejemplo, en España esta semana pasada hubo una manifestación bastante multitudinaria en ese sentido, y es por una subida súbita en lo que corresponde al precio de los alimentos básicos y los servicios públicos, y sobre todo porque nadie en el planeta tenía un plan B en su bolsillo para saber contener una situación como esta. Entonces hay que tener en cuenta esto, sobre todo el tema de la crisis alimentaria. Esto está en proceso. Ya en muchas zonas del planeta se están presentando desabastecimientos, no solamente por la falta de preparación adecuada a nivel agropecuario. Por ejemplo, en Colombia, la situación que se presentó durante los meses de mayo, junio y todavía en julio, un problema que se presentó, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura es que no había manera de desocupar el parque de contenedores. Entonces, si los barcos seguían llegando, no había dónde acomodar mercancía. Entonces, ¿qué hizo China, por ejemplo, que es uno de los grandes abastecedores del mundo? China lo que hizo fue que suspendió los envíos a Colombia. Entonces, un envío de China hasta acá puede tardar más o menos unos 3 meses por barco, si de pronto no menos, si de pronto no más, pero eso implica que durante ese tiempo, pues todo lo que corresponde a mercancía, alimentos, insumos, materias primas, lo que corresponda, pues entonces eso va a tener unos retrasos bastante considerables, entonces eso va a ocasionar unas paradas en las cadenas de producción, y obviamente pues eso va a generar empleo y eso va a generar de que unas familias no tengan con qué comer. Entonces fíjense toda la cantidad de implicaciones que se van desencadenando de una cosa tras otra. Y pues todo esto pues lo que hace es generar unas situaciones de desempleo masivas que los propios estados no tienen manera de contenerlas, porque es que ¿qué es lo que han hecho los estados? Pues mandar a la gente para la casa, pero sin tener un sustento económico mientras pasa esta situación. Algunos países, como por ejemplo Estados Unidos y algunos otros países en Europa, han tratado de... Entonces, la cuestión es que todas estas gentes que están en casa mirando para el techo, por decirlo de alguna manera popular, mientras tanto, ¿qué van a hacer? Son situaciones muy dramáticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un tema de salud emocional muy dramático en proceso, al cual queremos darle de alguna manera con el tema de Netorvin. ¿Por qué se está generando este tema de salud emocional? Por la repetición incesante de malas noticias. Desde que las personas se levanta el noticiero de la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. Además del desempleo creciente por el cierre de negocios y de fábricas, la falta de oportunidades para los jóvenes que recién salen de las universidades, el temor creciente por la incertidumbre de hasta cuándo va a ir esto, qué va a pasar después, y sobre todo por el hecho de que toda esta situación creó una nueva normalidad para la cual nadie estaba preparado. El problema más dramático ha sido el cierre de negocios, porque el cierre de negocios implica muchas cosas, como hemos comentado, el suministro de materias primas, de alimentos, desempleo. Entonces el tema es bien complicado. Entonces hubo una interrupción en el flujo de dinero, y esto pues conllevó a una contracción dramática de la economía. La crisis de negocios, comentábamos que si lo vemos desde la perspectiva de un dueño de negocio, pues esa persona tendrá que cubrir los gastos de arriendo, no solamente de la casa, sino también del establecimiento, de su local, los impuestos, los créditos, los proveedores, las materias primas, los servicios públicos, nóminas, provisiones de prestaciones sociales y de parafiscales, y todo eso es dinero, todo eso es muchísimo dinero. Y lo más grave del tema es que pues todo eso a la final pues nos tuvimos que enfrentar a toda esta situación sin un apoyo estatal adecuado. Por ejemplo, en Colombia, la situación fue que el gobierno le entregó un montón de dinero a los bancos para que lo prestaran, y los bancos no lo prestaron. Entonces la gente mientras tanto, ¿qué? Entonces así hay un montón de situaciones muy dramáticas, no solamente a nivel individual, sino también a nivel de pequeñas y medianas empresas, de que no tienen cómo tener una fuente de ingresos para poder darle sostenibilidad a su proyecto de vida. Entonces, esta pandemia, esta situación de crisis sanitaria, nos ha enseñado una cosa, y es que son las personas más el dinero quienes mueven la economía. ¿Quiénes son ellos? Pues tú, ella, nosotros, todos. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar la manera para poder generar
dinero de alguna manera. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos lograrlo. Hay un concepto que yo he venido difundiendo desde hace muchos años y es el que hace referencia a que el agua, el aire y el dinero solo pueden producir bienestar cuando estos elementos están en movimiento. ¿Sí? Eso es irrefutable. Ya la crisis sanitaria nos ha demostrado que, por ejemplo, con respecto a lo que concierne al dinero, pues la cantidad de negocios cerrados ha sido una situación muy dramática en todos los aspectos que hemos comentado ya previamente. Otra situación muy complicada fue el tema alimentario. Esta situación de las prendas rojas en las ventanas, pues se utilizó no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo y no solamente en los estratos bajos, sino en todos los estamentos de la sociedad, donde muchas personas querían señalar con esto de que estaban en crisis alimentaria a nivel familiar, no tenían para comer, ¿sí? O sea, es que el tema es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se llama el afloramiento de la pobreza oculta. Entonces, por ejemplo, personas en estrato 4, 5 o 6 pudieran tener mucho dinero, pero si ese dinero lo tienen invertido en inventarios, en locales, en un montón de cosas, y de pronto les deja de ingresar una fuente de ingreso permanente por concepto de ventas o lo que sea, entonces, claro, pues esas personas, aunque correspondan a un estrato superior, también están casi que al mismo nivel de cualquier otro día para abajo. Y la otra situación que se presentó, que fue ya muy particular, fue el afloramiento de un montón de serenateros que cantaban en las calles a cambio de comida. Eso fue una situación muy impactante, ¿sí? De la vaina es la gente que no sabe cantar o el que no se anima o lo que sea, ¿qué está haciendo mientras tanto? Bueno. Otro aspecto muy grave que se generó con todo esto es una oleada mundial de endeudamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? En aquellos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde digamos de que el dinero circula de alguna manera más fácil para todos estos, este tipo de situaciones, de emergencias, la cuestión es después, si les prestan, después cómo van a hacer para pagar. Entonces, cuando uno no tiene dinero para pagar y empiezan a llamarlo del banco, vea, aquí tiene una cuota atrasada, lo que sea, le vamos a pasar al abogado, vamos a embargarlo, pues eso genera una situación muy dramática a nivel familiar. Un personaje así como esta persona cabeza de familia, que sus hijos de pronto ni se enteran de lo que está pasando, pero su esposa sí lleva la profesión por dentro también. Mientras tanto, ¿cómo van a hacer para generar dinero? ¿Ok? Incluso también a nivel de las microempresas, por mucho que le volteen, las cuentas no les dan. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a hacer para evitar ir a la quiebra? Porque es que si de pronto caen, pues la levantada será de hecho, ya se dieron cuenta que muchos establecimientos han cerrado para nunca jamás volver a abrir. Entonces, todo este montón de marañas, pues pone a cualquiera con los pelos de punta. Y si además llegan situaciones como la que pasó, por ejemplo, en Colombia recientemente con el tema de la propuesta de una nueva reforma tributaria, pues eso definitivamente, eso lo que hace es que revienta a la gente a nivel emocional y eso termina necesariamente en enfrentamientos con la fuerza pública. El tema es muy complicado. O sea, la gente no protesta por protestar, no protesta porque le cae gorda la policía o el gobierno o lo que sea, sino porque es que no tienen otras alternativas para poder darle bienestar económico y alimentación y sostenimiento a su familia. ¿Ok? Otra situación muy complicada es con el tema de la educación. Hay muchas personas que no estaban preparadas psicológicamente para pasar de papel y lápiz a una computadora. Entonces las personas de tener que asistir cuando estaban anteriormente acostumbrados los muchachos para asistir a un aula de clase, de socializar con sus compañeros y todas estas historias. Entonces el tema se pone le incrementa, le va echando goticas al problema de la salud mental. Y además de que muchas de estas personas no tienen los recursos suficientes para estudiar vía internet, nadie tiene un computador, nadie tiene manera de pagar conexión a internet en sus casas, por ejemplo, hablando de los estratos 0, 1 y 2, por ejemplo. ¿Sí? Ahora apenas les alcanza para subsistir, entonces la educación, entonces, mientras tanto, ¿en dónde va a quedar? Y pues ya nos hemos dado cuenta de que pues todo esto ha generado no solamente aulas vacías, por el tema de las restricciones del contacto social, sino que debido a todas estas situaciones juntas, la gente ha preferido no volver a estudiar. Entonces la deserción escolar ha sido impresionante, no solamente en los colegios, sino también en las universidades. Entonces eso lo que genera un problema social
que es el aumento de la población nini. La población nini son aquellas personas que ni estudian ni trabajan por la razón que sea. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, esas personas, ¿qué van a hacer para subsistir, para mantener a sus familias? Entonces, fíjense que el tema es bien complicado. Pero han encontrado un refugio muy interesante en las redes sociales, ¿sí? Y ahí sí son absolutamente expertos. Entonces, fíjense que aquí ya estamos comenzando a ver cuál puede ser uno de los nichos a los cuales se pudiera vincular esta propuesta, y es un montón de gente que está pegada día y noche en las redes sociales. Pero ahí hay un tema bien delicado, ya lo vamos a ver. Y la otra situación también bastante emocional es, por ejemplo, de personas que han dedicado 11 años de su vida, bueno, de preparación básica, más los 5 o más años de la preparación de la universidad y la especialización, y que finalmente se tengan que graduar desde casa vía internet. Entonces, ¿qué pasa? De que a estas personas les queda un vacío emocional enorme. ¿Y por qué? Porque toda esta situación ha generado una disminución enorme en la cantidad de oportunidades de empleo profesional. Y la otra cosa más dramática es que muchas profesiones, hasta antes de la situación de la crisis sanitaria, pudieran quedar obsoletas con el paso del tiempo dentro del corto plazo. Y todo esto unido, pues obviamente hace que su plan de vida, acabando de salir de la universidad, su plan de vida se vea distorsionado. Y mientras tanto el tiempo va pasando. Entonces, todas estas personas universitarias que están terminando de salir y que no tienen oportunidades de contratación por el tema del desempleo, del distanciamiento social y un montón de historias porque no tienen experiencia y todas estas historias, mientras tanto, ¿qué? Entonces, a todos ellos les tenemos opciones también en eToro. Entonces, cuando la gente ve de que no hay alternativas, pues lo que hacen es saltar a las calles, ¿ok? A ver el gobierno cómo rayos hace, pero ya vemos de que prácticamente ningún gobierno ha podido tomar cartas al respecto, y entonces pues la vaina es que tenemos que ofrecer soluciones a nivel comunitario, internacional, aprovechando pues de que hoy en día es muy fácil estar hablando con alguien en el polo norte y en el polo sur al mismo tiempo. Con las conexiones que tenemos a través de internet, las redes sociales, el WhatsApp, bueno, un montón de herramientas que tenemos disponibles. ¿Okay? Entonces, fíjense que gente sí hay, ¿sí? Gente para vincular aquí sí hay. ¿Ok? Y claro, todo esto, pues lo que hace es echarle leña al fuego. La gente se va a manifestar contra el gobierno, pues sobre todo porque eso es como cuando se inunda un pueblo para generar una represa. Cuando el agua baja, pues va aflorando un montón de la cúpula del pueblo, las casas, los edificios que habían en su momento. Claro, entonces empiezan a aflorar un montón de problemas comunitarios de vieja data y a los cuales todavía no se les ha dado ninguna solución. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ya de hablar de malas noticias y vamos a empezar a hablar de cosas buenas. Vamos a ver cómo podemos convertir todas estas crisis juntas en nuevas oportunidades para generar bienestar familiar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en primera instancia? A través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que en las redes sociales actualmente se crean unas comunidades enormes, en principio solo por ocio y sin ningún propósito económico definido. Además, incluyen contactos de todo el mundo. Hay personas que se volvieron súper expertas para convocar gente. Es impresionante. Los famosos, ¿cómo es que le llaman? Los influencers. Hay gente que mueve y de pronto tienen un canal en YouTube, en lo que sea, y arrastran un montón de gente. Entonces, todas esas personas pudieran hacer eco de la propuesta y generar un beneficio económico muy interesante para todas las personas que le sigan. Y obviamente, pues con lo fácil que está planteada la propuesta de Netorbi, pues esto se puede convertir en una fuente de empleo, ¿sí? Si no hay empleo, pues entonces mira, ponte juicioso a trabajar con Netorbi y ahí tienes tu fuente de ingreso. Estás ocupado, estás trabajando, estás generando dinero, estás en casa compartiendo con tu familia, pues ¿qué más quisieras? ¿Ok? Bueno. Otra cosa que se presenta con las gentes que están confinadas en casa es el ocio improductivo. Entonces, se la pasan muchas horas al día intercambiando videos, pero por compartir videos no están generando dinero, pero lo hacen. O sea que si comparten un video, también pueden compartir perfectamente un enlace con todos sus grupos. Y otra cosa que generó todo esto, desde que los gobiernos mundiales obligaron a que la gente se mantuviera en casa, pues eso ocasionó un fuerte incremento en el consumo de Internet a nivel mundial, sobre todo porque mucha gente se pegó de Netflix.
¿Sí? Ok. La otra cosa, el intercambio de memes. Hay gente que le saca el rato para compartir un meme con sus 200 contactos, a pesar de que no se pueda sino de 5 en 5 o de 10 en 10 o lo que sea, repite el proceso. Y con eso no gana absolutamente nada. Entonces, esa es una alternativa también para generar dinero. Comparta el meme y debajo pegue el enlace. Ahí ya quedó. Bueno, y a esto, pues obviamente también dedica muchísimas horas al día. Otra situación también muy interesante que ha aflorado con esta crisis sanitaria es la situación de los emprendedores. Hay personas que de pronto no están en la mira de buscar un empleo, sino que tienen unas ideas fabulosas, pero entonces la cuestión es, mientras tanto, ¿cómo le hago para conseguir el apalancamiento que necesito? ¿Sí? Mucho talento y poca financiación. Entonces, se ubican en la dicotomía de o emprender o buscar empleo. Porque si dice emprender, pues necesita billete. Pues si no hay billete, entonces, ¿de qué pasa? Que le toca ir a buscar empleo. Y si no encuentra, entonces, mientras tanto, ¿qué? La otra cosa es qué negocio pudiera crear en función de sus propios talentos innatos. Y la otra cosa es la restricción del crédito en el sistema financiero, pues por falta de un ingreso estable. Si una persona tiene una idea muy buena, pero no tiene cómo pagar las cuotas, pero obviamente pues una entidad financiera difícilmente le pudiera prestar. Habrán algunas que sí, pero la gran mayoría no. Entonces la pregunta que se hacen todos los emprendedores es cómo conseguir apalancamiento financiero para poder convertir mi idea, mi loca idea, por llamarla de alguna manera, en una fuente de bienestar económico para sus respectivas familias. Entonces lo que necesita esta persona es apalancamiento. Con toda esta situación, con todo lo que hemos comentado previamente, pues es evidente que las personas, tanto los hombres como las mujeres, tuvieron que reorientar muchas de las prioridades a las cuales tenían definido pues, los ingresos que pudieran percibir de alguna manera, no solamente en alimentación, vestuario y lujo, sino también pensar en unas vacaciones, una casa, elementos de electrónica personal, un carro, inversiones. Entonces, claro, todo eso se quedó en el tintero. ¿Por qué? Porque ahora hay que subsistir. Ahora básicamente todo está centrado aquí. Alimentación y servicios públicos para poder tener una vida digna mientras tanto. Entonces, pues todas estas personas necesitan urgentemente crear fuentes de ingreso frecuentes de dinero, que puedan tener de ingreso todos los días. ¿Para qué? Para cubrir inicialmente la subsistencia, lo que es alimentación, vivienda, servicios, la salud, posteriormente a la educación, el esparcimiento básico, las inversiones y si alcanza, pues para cierto nivel de ocio y cierto nivel de lujos. Entonces ahí es donde entra en escena Netorbin, así de sencillo. Entonces, ¿qué rayos es lo que vamos a hacer en Netorbin? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es tomar acción pacíficamente. Fíjense que siempre hay maneras. Y lo que vamos a hacer en definitiva es aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles en Internet. Por ejemplo, el teléfono móvil. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Bueno, la gran mayoría de las personas en el mundo tienen un teléfono móvil. Entonces, ¿qué pasa? Desde un teléfono móvil yo puedo enviar dinero. Yo puedo recibir dinero. La otra cosa, los procesadores de pagos electrónicos, que esto será para hacer transacciones a nivel internacional. La otra cosa, las criptomonedas. En este momento hay más de 10.000 criptomonedas. Digamos de que arranquemos con 4 o 5, pero es que son 10.000. Lo que podemos hacer con una, la podemos hacer con las 10.000 si quisiéramos, o sea que el potencial es absolutamente enorme. Y esta también será obviamente a nivel internacional. Y a nivel nacional, solo a nivel Colombia, vamos a hacer transacciones de intercambio de dinero a través del sistema de banca móvil. Cada quien en su propio teléfono puede tener una cuenta bancaria y para gestionar los retiros, la persona viene y gestiona en su propio teléfono el retiro y al cabo de un momento el sistema le da un código y luego va a un cajero electrónico con ese código y con el número del teléfono y confirmando el valor del retiro, el sistema sin tarjeta le entrega el dinero. Eso es una berraquera aquí en Colombia. Muy bueno. Entonces, la banca móvil, en principio, solo a nivel nacional. Esta propuesta la he habilitado para Colombia, para México, para Perú, para Chile y para Argentina. ¿Ok? Más adelante veremos a ese punto la pudiéramos ampliar para otros países. Entonces, básicamente, con todo lo que hemos comentado ahora, es evidente que desde casa, de manera muy sencilla, incluso desde el mismo dispositivo móvil, podemos recibir dinero de todo el mundo. ¿Sí?
a través de la plataforma de intercambios. Entonces, ahí está el dinero. Lo que pasa es que hay que ponerse juicioso a hacer los deberes. Entonces, con esto, por ejemplo, las personas que tenían la inquietud de cómo emprender, pues aquí tienen una opción de apalancamiento financiero por medio de los múltiples grupos de apoyo económico comunitario a nivel internacional, porque van a haber muchos grupos, y cada quien obviamente podrá elegir libremente el grupo de la selección que hemos hecho previamente, en cuál de todos esos grupos se podrá vincular. Aquí hay una situación muy interesante que se presenta con respecto al movimiento del dinero. O sea, ¿qué es lo que se pretende básicamente con todo esto? Es lo siguiente. Aquí hay un video muy interesante, dura 6 minutos. Les voy a pedir de favor que lo sepamos aguantar para que se den cuenta qué es lo que pasa cuando el dinero circula de manera correcta. Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. ¿Qué le trae por aquí? Oh, business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí. La mejor suite del pueblo. Oh, ¿y tiene agua caliente? El agua está al tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Son 100. ¿Solo por verlo? Bueno, si quieres, si no, se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tony Black. Se va a quedar esta beauty. Elías, acompaña al señor a ver la suite. ¿Cuál suite? La presidencial. Bienvenido, mi gringo. $100. El árbitro dice se acabó la primera parte. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. ¡Órale! $100. Y acostúmbrese a ver de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu difunto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. Ahorita nos vamos a ir. Divina, más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta. Te encargo 1 kilo de bistec. Hola. ¿Y dónde puedo? ¿En la oficina? Vienes a pedir más carne fiada, pues tengo una noticia, gordo. Ya no tienes crédito. Yo también tengo gastos. No, patrón. Le vengo a pagar.
Lo interrumpo, don Aníbal. ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. Diles que no me mate. 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 Diles ¿Qué pasó, mi que rey? no me mate. No me lo esperaba hoy. No me mate. No me diga que se le ofreció algo. Súbese. Así digo. Don Aníbal. Tiene nada. ¡Vámonos! Porque es miércoles, hay fútbol. Espérame tantito, papi. Está bueno, pero no te tardes. Ahí quedamos a mano, ¿eh? Incluyendo lo del cuarto de ahorita. Ahí luego te paso tu propinita. I'm sorry, huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye bye. Gringo. Ay, qué